ya lo hemos hablado anteriormente. Dice, Jesús camina sobre el agua. Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y le dijeron, «De verdad eres el Hijo de Dios». Hasta ahí nomás. Esta es una historia súper conocida. A ver, Jesús caminó por el agua, lo hizo caminar a Pedro y Pedro se hundió. Ese es el resumen de lo que acabamos de leer. A ver, muchas veces estamos como los discípulos. ¿Cuántas veces tienen problemas? Levanten de a una mano, las dos no es necesarias, pero todos tenemos problemas. Pero acá lo que me llama la atención el problema de los discípulos empezó cuando Jesús los mandó a hacer algo. Pues si nosotros leemos qué dice la palabra, que Jesús le dijo, no, ustedes vayan, súbanse a la barca, vayan al otro lado, que yo más tarde los alcanzo. Ahora, si nosotros los pensamos, si los discípulos se quedaban haciendo lo que se quedó haciendo Jesús, a lo mejor era distinto, pero a veces nos pasa eso, Dios nos manda a hacer cosas y nos encontramos con algunas situaciones que vos decís, si me hubiera quedado quieto no me pasaba. Pero a ver, lo que debemos entender es que, que Dios nos mande a hacer cosas, no quiere decir que nosotros estemos exentos de problemas, ni exentos de situaciones que a lo mejor no son las más favorables. A ver, lo que tenemos que entender es esto. Jesús le dice a los discípulos, miren, súbanse a esa barca, vayan, yo más tarde voy. Se encuentran los discípulos en la barca, lo hacían continuamente. Pero esa noche se subieron en la barca, porque dice que ya era de noche, porque Jesús apareció a las 3 de la mañana. Ya era tarde, entonces se levanta viento, las olas, la barca se le iba, y no es como los barcos de ahora que vos te subís y no te enterás que estás en el agua. Eran barcas de madera y si se movía, se movía. Entonces los discípulos se encontraban ante una situación, un problema, que a lo mejor nosotros no estamos en un barco, pero muchas veces vienen vientos y olas que te llevan ¿a qué? A replantearte un montón de cosas. Pero a mí me llama la atención esto, que los discípulos vieron lo sobrenatural de Dios en el momento que había viento y olas. Y a veces como cristianos tenemos ese problema, no tenemos la capacidad de entender o no queremos pasar por ciertas situaciones o no entendemos que Dios está detrás de esto. ¿Para qué? Para mostrar su poder sobrenatural. A veces queremos que Dios muestre su poder cuando no nos pasa nada. ¿No han visto cuando hay pastores invitados que, Dios le dio la capacidad de orar y que la gente se sale, se llena? Van hasta los que no están enfermos. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque quieren ver lo sobrenatural de Dios, aun cuando no están pasando ninguna situación que se requiera que Dios
muestre su poder de una manera sobrenatural. Los discípulos estaban lo más bien, ya los discípulos dentro de todo estaban medio acostumbrados a verlo a Jesús hacer cosas, porque, a ver, Jesús se lo pasaba sanando gente, haciendo milagros, entonces ellos sabían, pero se encuentran en la barca ahí, el viento, uy, más de uno. Pedro debería ser el primero, porque Pedro era bastante duro, acá nos morimos todos. Sin embargo, dice la palabra que Jesús apareció caminando por arriba del agua, como si estuviera caminando por acá, y lo vieron los discípulos, y lo primero que dijeron, ¿qué fue? Ah, no, ahí viene el Hijo de Dios sobrenatural. No, es un fantasma. Ustedes fíjense la mente. Ellos caminaban con Jesús, pero lo primero que se le vino a la mente es, no, es un fantasma. Vamos a leer el verso 25, dice, a esto de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. En el verso 25 comienza lo sobrenatural, pero los discípulos lo único que estaban viendo era el problema y no estaban viendo la solución sobrenatural que había sobre ellos. Porque ellos estaban viendo que alguien venía caminando sobre el agua, o sea, nada normal, nada común que uno ve todos los días. Sin embargo, ellos tenían su cabeza en el problema. Tenían su mente fijada en el problema que ellos estaban teniendo. El verso 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Y saben que acá donde empieza lo que realmente nosotros hoy debemos entender. Nosotros muchas veces tenemos un problema. ¿Saben cuál es el problema? Tenemos miedo a las formas de Dios. ¿Pero qué es tener miedo a las formas de Dios? Porque si dijimos al principio que todos tenemos problemas, todos pasamos situaciones difíciles, tenemos una necesidad y ¿a quién vamos a ir? Sí, todos sabemos acá que al primero que le vamos a pedir, ¿a quién es? A Dios. ¿En quién vamos a confiar? En Dios. Ahora, cuando Dios viene y quiere resolver nuestro asunto, muchas veces queremos encuadrar la solución sobrenatural a mi forma, a mi beneficio, a la manera que a mí más me conviene y no afecta ni siquiera mi manera de pensar. Y ese es el gran problema que tenemos. Queremos que Dios actúe de tal forma que encaje en mi pensamiento natural y humano. ¿Y qué problema? Porque claro, lo que estaba haciendo Jesús, ¿alguno vio a alguien caminando arriba del agua? No me mienta, hermano. Nadie. ¿Pero por qué no lo vieron? Porque no es algo natural y algo que uno sale a la calle, no, mirá, esperarlo aquel que va a caminar. No lo ves. Entonces no encuadra dentro de tu cabeza. Nosotros, si estuviéramos en esa situación, lo más probable es que hubiéramos tenido el mismo pensamiento que tenían los discípulos. ¿Por qué? Porque nuestra mente natural quiere encuadrar todo dentro de eso. No queremos que nada salga de eso. No nos atrevemos a pensar más allá de lo que no es natural. Y Jesús acá a los discípulos le estaba queriendo mostrar que había muchísimo más que eso. Muchas veces tenemos miedo a la forma de Dios, no queremos que se salga de ahí porque no sé qué voy a hacer. Si no es como yo pienso, no sé qué va a pasar. Tenemos miedo a no saber de qué manera Dios va a hacer las cosas. Y eso es lo que le pasaba a los discípulos. Estaban viendo que venía. A ver, ustedes imagínense, ¿quién iba a ser? Claro, nosotros, a ver, tanto tiempo después, leyendo la Biblia, sabiendo lo que dice después, claro, no, era obvio. Pero ¿quién iba a ser? Pero los discípulos, en su pensamiento, en su mente, ¿cuál era su principal problema en ese momento? Que se les hundía el barco. Y encima Jesús
No les avisa que iba a venir caminando por arriba del agua. Entonces, en vez de tener un problema y ver la solución, tuvieron dos problemas. Se les hundía y le tenían miedo a Jesús. Lo confundieron con un fantasma. Yo me lo imagino a Jesús del otro lado, esto. Saben que las formas que tiene Dios no tienen lógica humana. Estamos hablando de un Dios sobrenatural, no tiene lógica humana. Cuando vos lo querés encasillar en tu mente, no tiene lógica humana, no tiene sentido. No tiene la cordura que debería tener según yo, según mi mente natural, según mis pensamientos, según mis maneras de haber aprendido, según la lógica. Según la lógica, y no, la gente no anda caminando por arriba del agua, lo sumo nada. Pero ese es el problema que tenemos miedo a las formas de Dios. Los discípulos tuvieron miedo, no a la figura que se les apareció, sino tuvieron un miedo natural, que es a ver algo que realmente no encaja con lo que hay en mi mente. Muchas veces tenemos miedo a cosas que Dios quiere hacer, pero le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no hay un lugar en mi vida, no hay un lugar en la mente mía en la que Dios pueda trabajar de esa manera. Por eso los discípulos en el 26 le dijeron, un fantasma. Saben que el no entender las formas de Dios te hace imposible de distinguir a Dios. El no entender que Dios no tiene una lógica humana nos hace no poder distinguir cuando Dios realmente está orando. Nos hace no entender lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Muchas veces te rompes la cabeza pensando qué es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo, pero buscas la respuesta en la parte sencilla que es en tu mente natural y vos decís, no, y a lo mejor Dios está queriendo hacer esto, pero lo querés encasillar en lo que realmente aprendiste, en lo que te dijeron y en lo que vos creés que Dios puede hacer. Pero estamos hablando de un Dios que va muchísimo más allá y no tiene nuestra lógica humana. Entonces nos pasa como a los discípulos. Cuando Dios viene y quiere revolver algo en tu vida, en vez de tener un problema, ahora tenés tres. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo la lógica de Dios. No estás entendiendo lo que Dios está queriendo hacer. A lo mejor hoy viniste a esta reunión y decís, mirá, Dios, tenés que hacer algo porque yo ya no entiendo. Y es normal que no entiendas. ¿Por qué? Porque es su lógica, no la tuya. Es lo que Él quiere hacer, no lo que vos querés hacer. No es la manera tuya, es la manera de Dios. Algo que decía el pastor recién, el otro día yo pensaba con el tema del almuerzo, con Luca hablábamos que nos faltaba algo y fue al otro día nomás, un chico se ofreció a hacer lo que nosotros necesitábamos, sin cobrarnos nada, o sea, totalmente. En el momento que Luca me dice, mira, terminé de hablar con este chico, me dijo que lo va a hacer, Dios me dice, yo estoy en el asunto. Y claro, uno entiende por ahí, dice, vos vas a buscar a las personas, le pedís a aquel, y el que está en el asunto es Dios. Pero hay que entender la manera en la que Dios lo va a hacer. Porque no hubo necesidad de decirle nada, simplemente se enteró que íbamos a hacer el almuerzo y dijo, mirá, yo les quiero colaborar. Nuestra lógica hubiera sido, bueno, lo hacemos nosotros como salga. Pobre la gente. Quédense tranquilo que van a salir así los pollos. Pero nuestra lógica muchas veces detiene el mover de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la lógica de Dios
nos da miedo. Muchas veces la lógica de Dios nos trae dudas. No porque Dios quiera generar dudas en nosotros, no porque Dios quiera generar miedo en nosotros, sino que el no entender que no lo podemos encasillar adentro nuestro, genera que empieces a dudar y que adentro de tu cabeza se genere un cortocircuito. Vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Entras en conflicto con vos mismo porque vos decís, ¿cómo Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y saben, cuando nosotros empezamos a entender esto, cuando nosotros empezamos a filtrar lo que realmente es de Dios y lo que no, vamos a empezar a distinguir lo que realmente sirve y lo que no sirve. Lo que realmente Dios está haciendo y lo que en realidad yo estoy haciendo. Porque acá no estamos hablando solo de pecado, ni que las cosas malas de mi vida, no, hay cosas que estás haciendo que no están dentro del plan de Dios tampoco, y no son malas. No tienen por qué ser malas. No todo pasa por el pecado. Hay cosas que estás haciendo hoy que no están dentro de la lógica de Dios y lo que Dios quiere hacer. Pero vos a lo mejor ni siquiera es culpa tuya, porque a vos te encasillaron que vos tenías que hacer eso, y hasta el día de hoy lo haces por inercia, porque alguien te dijo, porque te encontraste en esa situación y hoy seguís. Ahora Jesús en el 27 le dice, pero Jesús le habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy acá. Saben que el miedo lo primero que te hace perder es el enfoque. Porque ¿saben qué? Los discípulos en vez de tener fe, ¿qué hicieron? Pasaron de tener un poco de miedo a estar asustado completo. Porque más de uno que estaba ahí arriba de la barca, uy, nos va a dar vuelta. Y para todo esto se les aparece un fantasma. Más miedo tenían. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tenemos miedo al obrar de Dios. Ah, pero ¿cómo voy a tener miedo a que Dios obre en mi vida? Y tenés miedo porque Dios cuando viene quiere traer cambios a tu vida y a lo mejor esos cambios no encasillan dentro de lo que vos querés que Dios haga. Hoy cantábamos, ¿cuál era la canción que cantábamos hoy? De la casa. Ahí está. Qué desastre, por favor. Omitan esta parte. Le decimos a Dios, ven, gobierna mi hogar. ¿Pero de qué manera? ¿A mi manera o como Dios quiere? ¿A la manera sobrenatural de Dios o a mi manera, bajo mis términos? Porque le cantamos, levantamos la mano, sí, Dios, vení a gobernar mi hogar. Pero ¿bajo qué términos? ¿Los sobrenaturales de Dios o bajo mis normas, leyes y que hagan lo que yo digo? ¿Saben qué? Muchas veces no hemos tenido la capacidad de entender esto, ¿no? A Dios ya no hay manera, no hay manera humana de que vos lo puedas encasillar adentro tuyo. No hay manera de que yo lo haga a Dios tan chiquito que entre dentro de mis planes. No hay manera de que Dios se achique porque es sobrenatural. Él viene a nuestra vida a hacer lo que yo normalmente no puedo hacer.
El verso 28 dice, entonces Pedro lo llamó, le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y yo acá no me lo imagino a Pedro como diciéndoselo con mucha fe. Él se quería sacar la duda de que no era un fantasma. Porque dice, a ver, si sos vos. Porque ¿qué le dice? Señor, si realmente sos vos. A Pedro se estaba queriendo sacar la duda de que en realidad era Jesús o era un fantasma. Saben que la duda nos hace perder el enfoque. Porque los discípulos estaban caminando con Jesús todos los días. ¿Y qué era lo que compartían? Una fe. ¿Y qué era lo que habían perdido en ese momento? La fe. El 29 dice, si ven, sí, ven. Dijo Jesús entonces. Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y acá pasó algo. Jesús le dice, sí, mirá, vení. Vení, vos querés caminar conmigo sobre el agua, vení, caminá. Pero ¿por qué creen que Pedro, Jesús después se lo dice, pero ¿por qué creen que Pedro se hundió ahí nomás? Caminó 2 o 3 pasos y cuando vio que todavía había viento y que las olas le salpicaban, pero él no se hundía, un miércoles acá en cualquier momento me voy para abajo. ¿Pero por qué? Porque Pedro quiso encasillar lo sobrenatural que Dios estaba haciendo, que Jesús estaba haciendo, dentro de su lógica humana. Dentro de la lógica, a ver, cualquier otra persona ya estaría ahogada. Y Pedro caminó, aunque sea unos poquitos pasos, pero caminó sobre el agua. Y ese es el gran problema que tenemos, que muchas veces queremos encasillarlo a Dios y entra duda en nuestra vida. Pero ¿cuál es la duda? ¿Ahí lo podrá hacer Dios a mi manera? ¿Podrá Dios hacer un milagro en mi vida? Pero así, como yo quiero, bajo mis términos, bajo mis circunstancias, sin que yo cambie nada y sin que nada en mi vida se modifique. Si Dios quiere, lo hace, pero ¿cuál sería el sentido? Y a veces estamos como Pedro. Dios te pone ante la situación de lo sobrenatural, pero hay duda. No, yo le creo a Dios. O lo que estás creyendo hoy en realidad es que Dios se puede encasillar dentro de tu pensamiento. O estás creyendo de que Dios se puede achicar para que entre adentro de tu lógica. ¿Qué es lo que estás creyendo hoy? Porque Pedro acá demostró, a ver, estamos hablando de Pedro, hoy todavía se sigue hablando de Pedro. Pero Pedro ahí demostró que por ahí lo quería encasillar a Jesús. A ver, ¿por qué Jesús no nos hundimos? Vení, hundite conmigo. Le faltó manotearlo, no, si yo me hundo, vos te hundís conmigo, le faltó. Y Jesús le dice, a ver, le dijo en el 31, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Dice, tiene tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Claro que le dice Jesús. ¡Ah! ¡Qué poquita fe que tenés! Y a veces estamos así, ¿no? Esto nos tiene que llevar a darnos cuenta cuál es mi nivel de fe. ¿Hasta dónde me animo a creerle a Él? Pero el animarnos a creerle a Él tiene que ver con lo que decíamos al principio. A ver, yo creerle a Él es creerle a Él, abrir mi mente para que realmente pueda suceder lo sobrenatural. Adentro de mi mente
A ver, en mi cuadradito no cabe Dios. En mi mente natural no cabe Dios. En mi circunstancia, que, a ver, nuestros problemas son, diría Hanna, muy pequeños. Son así. Pero son así haciendo lo que no hizo Pedro. Si no vivís hundido, decía que tal, te tiro una mano. Más de uno vino manoteando ya hoy. Lo que le faltó a Pedro en ese momento fue, Pedro, si algo que lo caracterizaba a Pedro, ¿qué era? Presta atención a lo que venimos hablando, hermano, no me haga... No, se ve decir, era impulsivo Pedro, o no era impulsivo Pedro. Pedro se las mandaba por impulsivo. Y Pedro tuvo ahí una impulsividad de fe que le duró 3 segundos. Porque ¿qué? Sacó el pie, vio que no se hundió y caminó. Pero cuando recapacitó en su mente natural, pucha, ¿qué estoy haciendo? Y ¿saben qué? Eso es el gran problema que tenemos los cristianos hoy. Que muchas veces Dios te permite vivir lo sobrenatural y al poquito tiempo, cuando te das cuenta lo que estás haciendo, lo querés volver a... No, pará. Esto es muy grande para mí. Es muy grande lo que Dios está haciendo conmigo. Se habré equivocado, era para otra persona. ¿Sabés que lo que tenemos que entender? Que nuestra vida completa se tiene que cimentar en este tipo de fe. En la fe en la que entiendo que Dios no cabe en mis formas. En la fe en la que entiendo que Dios no cabe en mi manera de vivir. En la fe que realmente yo pueda entender que Dios no puede ser parte diminuta de mi vida. Porque saben que estamos queriendo que Dios se haga chiquito así. Para solucionar mi problema que todavía es más chiquito. Jesús, ¿qué hizo? Sanó enfermo, caminó arriba del agua, resucitó. Y nosotros queremos venir hoy y decirle, no, mirá, te tenés que hacer un poquito más chico porque es mucho para mí. No, pará, eso es muy grande. No, yo no quería que me mandes, yo no quería que me uses y que realmente me levante, yo quería nomás que me sanes el callo. El 30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y le dijo, sálvame, Señor. Y esa es la que hacemos todos. Cuando ves que te estás hundiendo, ¿a dónde vas? O le mandás un WhatsApp al pastor, pastor, ore por mí, porque o apareces en la iglesia, va. Mire, un hermano nuevo. Ah, no es nuevo este. Se terminó de hundir, por eso vino. Y es normal, ¿por qué? Vamos a la iglesia como manoteando. Estamos como Pedro ahí manoteando, porque Jesús no me soltés. Quítenle el teléfono al pastor, por favor. Venimos acá manoteando, no, Jesús no me suelte, que me ahogo. Vas a tener en esta noche que empezar a cambiar tu paradigma acerca de la fe.
¿Hasta dónde le estás creyendo a Dios? ¿Qué le estás creyendo? Como decía la canción ahí, ven, gobierna mi hogar, ¿viste? Me acordé ahora. Vení, goberná mi hogar, pero hacete chiquito así cabemos todos, o realmente hacé lo que tengas que hacer. Vení, goberná mi casa y hacé el desparramo que tengas que hacer, o no, mira, quédate tranquilo ahí, a un costadito mirando. Lo queremos llamar a veces de veedor, como para tener un testigo. Estamos hablando de un gobierno, vení, goberná mi casa. O sea que ya no son mis leyes, sino son las leyes de Dios. O sea que no son mis maneras, sino son las maneras de Dios. Y así en cada área de nuestra vida. Ese es el gran problema. ¿Saben qué? Dios todo lo que hizo no lo hizo para hacerse chiquito cuando nosotros lo necesitemos, sino para que nosotros abramos nuestra mente, empecemos a romper con nuestra estructura y empecemos a entender que lo que Dios quiere para mí es muchísimo más grande de aún lo que mi mente puede pensar. Porque ¿hasta dónde te puede llevar Dios? ¿Hasta dónde Dios te puede usar? Pregúntenle a la pastora. ¿Te va a pastorear? ¿Qué decía, pastor? Testigo, ¿eh? ¿Qué decía? No, ahí la tenés. Ah, bueno. ¿Cómo? Decía que ahora ya está. Porque muchas veces nuestra mente natural dice, no, yo voy a llegar a eso, yo voy a ser el mejor en esto, yo voy a alcanzar lo que en mi familia nadie alcanzó, yo voy a lograr cambiar esto que viene de generación en generación. Y sí, papá, si estás acá, tenés la capacidad de hacerlo. Pero deja de querer que Dios entre adentro de tu problema, no. Es al revés, vos metete en las cosas de Dios, vos metete y empezá a tener fe, pero fe verdadera. Decir, Dios, mirá, hacé como vos tengas que hacer, hacelo a tu manera, que yo sé que las cosas así van a salir bien. Venís acá y sí, Dios, yo quiero que cambies mi familia, que cambies mi matrimonio. Sí, Dios lo quiere cambiar, no, pero cambiarlo a mi manera, porque de otra manera a mí no me gusta. ¿Y cómo te gusta vos? Y no, que toda la culpa la tiene Joey. Si no, no. Si no vas a cambiar así, Dios, yo no quiero. Si no vas a hacer las cosas a mi manera, Dios, ¿a qué viniste? Porque la lógica humana hubiera dicho que Jesús cuando vio que había viento y los vio ahí, que el barquito se le iba para un lado para el otro, desde el costado hubiera dicho, bueno, listo, se calma el viento, se calma. Entonces los discípulos hubieran ido hasta el costado. Va, re linda, re práctico. Era la manera de los discípulos. Sin embargo, Jesús va, camina en el agua, no bajo la quietud, sino que había viento y olas todavía. Llega al barco, les habla y seguía el viento. Lo hace caminar a Pedro sobre el agua y seguía el viento. Después de que Pedro entendió que era Jesús, lo hizo caminar, medio que se ahogó, lo levanta. Después de todo eso, Jesús calma. ¿Por qué? Porque no era la manera y la lógica humana, era la lógica de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender en este tiempo. Deja de querer encasillar a Dios, porque no es con tu lógica, es con su lógica. Venimos acá a decir que creemos en un Dios sobrenatural. Bueno, dale lugar a que Él sea sobrenatural. ¿Querés que te cambie? Déjalo que te cambie. Pero bancate sus formas. Bancate sus maneras.
Bancate los procesos. Porque si no sabés lo que va a pasar, vas a estar 40 años más adentro de la iglesia, sentado más o menos en la misma silla, y tu vida va a ser la misma desde el momento que entraste hasta el momento que Dios diga. Vas a ser el mismo, nada va a cambiar. ¿Pero por qué? Porque venís acá en busca de un Dios sobrenatural. Eso lo hacemos bien, venimos por la razón correcta, pero equivocamos la manera. Equivocamos nuestro pensamiento, nuestra mente tiene que empezar a ser transformada. Nuestra mente se tiene que empezar a abrir. Porque a lo mejor hoy querés emprender algo y tu lógica dice, y me falta todo. ¿Y quién dijo que son con tus recursos? ¿Quién dijo que Dios no puede mandar a alguien y te diga, mirá, loco, no sé qué pasó, pero mirá, acá tenés? Es la lógica de Dios. Empezá a abrir tu cabeza, empezá a entender que no va a pasar nada mientras vos quieras encasillarlo a Dios, no va a pasar nada. Vas a seguir calentando una silla, vas a seguir orando y tus oraciones a lo mejor no van a ser contestadas, pero ¿por qué? La palabra lo dice, pedís, pero pedís ¿cómo? Mal. ¿Por qué? Porque no está mal orar, no está mal, pero está mal la manera que accionamos después de orar. No, Dios, cambialo a mi marido. ¿Y qué pasa si viene Dios un día, tac, tac, te golpea la puerta de tu casa? Hola, ¿cómo estás? No, te venía a decir que el problema sos vos. Ay, no. ¿Cómo dije? No, me voy a hacer de otra religión porque esto no puede ser. No, Dios, cambia mi economía. Y viene Dios, te golpea la puerta y te dice, mirá, ¿te gusta gastar en pavada? ¿A quién no le gusta? La tarjeta ya no tiene ni color, no tiene banda magnética ya la tarjeta. O sea, hay cosas, gente, hasta que nosotros no entendamos esto, hasta que nosotros no entendamos que no es a nuestra manera, que no es con nuestra lógica, no es con nuestros pensamientos, no es aún con las soluciones que vos te imaginás en tu cabeza, no es por ahí. Le crees a un Dios sobrenatural, bueno, deja que Él haga, deja que Él se encargue, deja que Él te hable. A veces nuestras oraciones se convierten en monólogos. Dios del otro lado no puede meter un bocado porque lo único que hago es pedir y me contesto solo. ¿Qué lugar tiene Dios? Cuando quiere hablar en el nombre de Jesús, amén, y saliste. Y yo me lo imagino a Dios del otro lado. Pero pará. ¿Por qué? Porque hemos estructurado hasta nuestras oraciones y hemos encasillado aún nuestras oraciones dentro de un pensamiento totalmente natural. Un pensamiento que con lo único que encasilla es con lo que yo aprendí dentro de mi cabecita, nada más. A veces no le estamos dando lugar a lo más mínimo, ni siquiera para que Él nos pueda hablar. Yo creo que en esta noche vos tenés que entender esto, algo adentro de nuestra cabeza tiene que empezar a cambiar. Algo dentro de tu mente tiene que empezar a cambiar. Vos no podés seguir pensando de la misma manera, no podés querer seguir encasillando a Dios adentro de tu estructura, una estructura natural y humana. No podés querer encasillar tus proyectos dentro de tu capacidad actual hoy. Hay cosas que no las alcanzás, pero no porque seas malo y no tengas talento, no las alcanzás, porque Dios no está en el medio.
Hay cosas a las cuales no te animás a dar un paso más. ¿Por qué? Porque Dios no está en el medio. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural de Dios no está ahí. Hay cosas que no te animás a emprender. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural de Dios no está ahí. Entonces hoy vos ves tu circunstancia actual, tu economía actual, lo que vivís hoy, y no, es imposible, y sí, es imposible, pero ¿para qué crees en un Dios sobrenatural entonces? Ahí es donde Él entra. ¿Tenés dudas? Empezá a abrir tu mente. Pero ¿sabés qué? La pregunta que vos le tenés que hacer a Dios en cada oración que haces es un poco riesgosa también. Es peligrosa. Porque a lo mejor la respuesta te va a llevar a generar cambios. A lo mejor la respuesta que Dios te da no tiene que ver con lo que vos habías estructurado en tu mente, con lo que vos habías pensado, en la forma en la que Dios lo iba a hacer, en la forma aún en la que vos querías que salga. Y eso le faltó a los discípulos. A ver, por eso decíamos al principio, los discípulos tenían un problema y cuando lo vieron venir caminando tuvieron dos. Tenían miedo de morirse y miedo al fantasma. ¿Pero por qué? Porque lo querían encasillar, lo querían meter ahí. Se hacían los místicos caminando al lado de Jesús. Yo no sé. Y ese es el problema que te puede generar esto, pero ¿sabes qué? Si vos lográs romper con eso en tu cabeza, las cosas van a empezar a cambiar. Te vas a empezar a animar a hacer las cosas que antes no hacías. ¿Por qué? Porque le vas a creer y vas a vivir la vida de un Dios sobrenatural. De un Dios que te puede hacer explotar hasta lo último del don que te dio. Que te puede llevar a hacer y a revivir ese sueño que a lo mejor decís, ya está, ya pasó para mí. Tenés un Dios sobrenatural, Él lo puede hacer así. Pero no son tus límites, son los límites de Dios. Y ¿sabés qué? Déjame decirte una cosa, Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Cuando uno entiende que tiene un Dios sobrenatural, Dios no tiene límites. Nosotros lo queremos frenar. No, yo hasta acá, no, hasta acá nada. Acá arrancás. Acá empieza lo que yo quiero hacer con vos. Acá empieza tu nueva vida. Acá empieza la restauración de tu matrimonio. Acá empieza la restauración de la relación con tus hijos. Porque a lo mejor con cualquier cosita chiquita que pasó y bueno, somos re optimistas, ¿viste? Bueno, ya está, estamos un poquito mejor. No, acá empieza. Cuando le das el lugar que Dios se merece, cuando empezás a tener la fe que tenés que tener, cuando empezás a entender que la fe no cabe dentro de tu cabeza, que no cabe dentro de tu mente, de tus pensamientos, te vas a empezar a dar cuenta que Dios sí te puede llevar a cumplir los sueños. Que Él sí puede restaurar lo que hoy te dicen que es irrestaurable. Pero ¿sabés qué? Decirle que tu cabeza tiene que cambiar. Tu cabeza tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el miedo te lleva a tener dudas y en realidad voy a llegar. El miedo te hace dudar a ver si te va a dar, ya lo hemos hablado, a ver si te daba la nafta. Bueno, el miedo hace que vos digas, pucha, no sé si yo soy muy optimista o qué, pero ¿sabés qué? Tenés un Dios sobrenatural. Si Él dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer, pero no bajo tus términos, sino bajo los términos celestiales, bajo los términos espirituales.
No hay otra manera. Si no, como lo decíamos recién, vas a pasar 40 años adentro de la iglesia, ocupando la misma silla, vas a ser el mismo. ¿Y qué sentido tiene venir a un lugar en el que no vas a producir cambios? ¿Qué sentido tiene venir a un lugar donde realmente te vas a sentir frustrado? Pero no te vas a sentir frustrado acá y te vas a ir a otra iglesia y te vas a sentir mejor. Te vas a sentir mejor y vas a comenzar a ver cambios cuando entiendas que el problema lo tenés en tu mente, porque Dios no entra dentro de tus problemas. Dios no entra dentro de tu mente. Dios no tiene la capacidad de achicarse para que vos te sientas cómodo. Él no tiene la capacidad de humanizarse, de decir, ay, pobrecito, no. Él quiere que entiendas que lo que a vos te da un plus es lo sobrenatural de Dios. Lo que hace que vos seas más y mejor es lo sobrenatural de Dios. Y la realidad es esta, que tu mente da hasta donde da. Tu voz humano, tu mente humana llega hasta donde llega. Y si estás acá hoy es porque más o menos como que ya estás llegando ahí al límite. Está medio como Pedro, Jesús, salvame, mira los manotazos. Ahí es donde entra lo sobrenatural. Ahí es donde entra lo sobrenatural. ¿A qué Dios le estás creyendo? Si no, ¿a qué Dios le estás creyendo? Si no entendés que Él trabaja en lo sobrenatural. Ahora algo importantísimo, las formas en las que Dios trabaja. No son tus formas. Vas a tener que empezar a abrir tu mente, tu cabeza se va a tener que empezar a abrir. Porque ¿sabes qué? Muchas veces lo que uno se imagina, lo imagina dentro de la comodidad. Dios lo va a hacer de tal manera, así, pero yo sé, ¿cómo te imaginás vos sentado en el sillón de tu casa? No, papá. Vas a tener que abrir tu mente, no es la manera que Dios quiere. No es la manera que vos querés, es la manera que Dios quiere. Es la forma que Dios lo va a hacer. Y hay procesos que los vas a tener que pasar. Hay situaciones que Dios va a permitir que vos las pases. Pero es parte de estar parado en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Por eso yo te invito en esta noche que puedas cerrar tus ojos y decirle, papá, esto, a partir de hoy, papá, quiero despertarme a la vida espiritual que tengo que tener. Quiero, papá, entender que no es a mi manera, que no son mis formas, que no es como yo me lo imaginé. Que vos vas a hacer como vos quieras conmigo. Que vos vas a hacer lo que quieras conmigo. Y que si entiendo esto, mi límite, solamente lo vas a poner vos.